Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Voz News. Qué bueno que nos acompañen este jueves 5 de febrero. Los saluda Karina Yapor. Vamos a los titulares. En medio de una crisis económica que golpea a Cuba, el régimen de la isla dice estar dispuesta a dialogar con Estados Unidos. ¿Será el inicio de un nuevo capítulo o solo un gesto en tiempos difíciles? Lo analizaremos. Y el presidente Trump admite que podrían suavizar operativos migratorios y priorizar a quienes tengan historial criminal. Además, una investigación del LA Times sacude a Los Ángeles. Acusan a la alcaldesa Karen Bass de presionar para ocultar fallas del Departamento de Bomberos durante los mortales incendios de Palisades. Los detalles de esto y más en Voz News, que comienza ya. El presidente Donald Trump participó esta mañana en el Desayuno Nacional de la Oración. Allí aprovechó para destacar los diálogos con el liderazgo venezolano y los acuerdos en materia petrolera. Mientras tanto, el régimen cubano pide dialogar con Washington en medio de una grave crisis económica. Juan Esteban Silva nos tiene el reporte desde la capital del país. Karina, televidentes de Voz News, ¿qué tal? Y a propósito de lo que usted mencionaba, esos acuerdos petroleros, dice el presidente Trump que ya le dan ganancias a los Estados Unidos. Recordemos que la conversación, la interlocución se mantiene con Delcy Rodríguez en Venezuela, pero se ha sumado también el papel clave de la Premio Nobel de Paz María Corina Machado. Hoy el presidente Trump, miren ustedes las imágenes, ha participado del Desayuno Nacional de Oración en Washington, y uno de los temas que ha destacado es justo ese, los avances en los diálogos con Venezuela. Miren ustedes. They were in big trouble economically, and yet they have more oil than any other country in the world, I think, except us. But they have more oil just about than any. And by the way, us and them, we have 68% of the world's oil. Now, I know that doesn't mean too much to people of great religion. I know you want to hear about that, but you know, we got to keep our country strong. Pero bien lo decía usted, Karina, al comienzo. Cuba es el otro tema que es protagonista en la Casa Blanca, América Latina, pero puntualmente lo que ha pasado en las últimas horas es que el régimen cubano envió un mensaje al presidente de los Estados Unidos, prácticamente sin mencionarlo, pero diciendo que eventualmente se estarían preparando para un estado de guerra. Esto después de que incluso el propio presidente Trump dijera que Cuba está a punto de caer. Miren lo que ha dicho Miguel Díaz-Canel. En otra reunión del Consejo de Defensa Nacional actualizamos el plan para el pase al estado de guerra si fuera necesario. Y eso se publicó porque no lo escondemos. No lo escondemos. El régimen tiene claro, eso sí, por lo que veíamos en el video anterior, que están desafiando a los Estados Unidos, que consideran una amenaza y que no están solos en el hemisferio occidental. Seguramente se refieren al apoyo, por ejemplo, de Rusia u otros países, pero mucha atención, televidentes de Voz News, porque hay respuesta de la Casa Blanca. La portavoz del presidente Trump, Karoline Leavitt, a este mensaje de Miguel Díaz-Canel. I think the fact that the Cuban government is on its last leg and its country is about to collapse, they should be wise in their statements directed towards the President of the United States. But as I just reiterated, the President is always willing to engage in diplomacy, and I believe that's something that is taking place, in fact, with the Cuban government. A pesar del mensaje que viene de La Habana, la Casa Blanca lo tiene claro, Cuba va a caer. Lo ha dicho el presidente de los Estados Unidos y ha dicho que se ha cortado tal vez el flujo más importante de financiamiento, y es el petróleo. Por supuesto, la Casa Blanca sigue atenta. Se ha confirmado también, como lo hemos venido anticipando, diálogos con el régimen cubano, y seguramente esta respuesta que viene desde La Habana es un poco ese intento de presión para que Estados Unidos no avance en lo que para la Casa Blanca es la búsqueda de restaurar la libertad y una de las tareas más importantes que tiene el secretario de Estado, Marco Rubio. Es la información desde Washington para Voz News. Juan Esteban Silva. Gracias, Juan Esteban. Por cierto, si le gusta nuestro noticiero, entonces no se pierda absolutamente nada del contenido que creamos para usted. Vaya a nuestro canal de YouTube, @VozMedia, suscríbase y active las notificaciones para que de esta manera siempre esté al tanto de lo nuevo. Su apoyo nos ayuda a seguir creciendo. Vamos con más información. El presidente Trump reconoció en una entrevista con la cadena NBC que su administración podría suavizar la forma en la que se llevan a cabo sus operativos contra la inmigración ilegal, y aseguró que la prioridad son los inmigrantes con historial criminal. Vanessa Vallejo nos cuenta los detalles de las declaraciones del presidente.
El presidente Donald Trump ha hecho titulares ayer tras una entrevista en NBC News donde aseguró que la situación en Minnesota le enseñó que su administración tal vez debería tener un toque un poco más suave en materia migratoria. Estas declaraciones del presidente vienen después de un discurso también en el mismo sentido del zar de la frontera Tom Homan, quien dijo que en Minnesota los agentes de inmigración se enfocarían en los criminales. Veamos la respuesta ayer del presidente en la entrevista de NBC News cuando le preguntan qué ha aprendido de la situación en Minnesota. Quizás podamos aplicar un toque un poco más suave, pero aún así tienes que ser duro. Estos son criminales. Estamos tratando con criminales realmente muy duros. Pero mira, he llamado a la gente, he llamado al gobernador, he llamado al alcalde, hablé con ellos, tuve muy buenas conversaciones con ellos y luego los veo despotricando y vociferando por ahí. El periodista de NBC ahondó más en el asunto y le preguntó al presidente sobre la situación de los inmigrantes ilegales que no han cometido un crimen. Veamos lo que dijo el mandatario. ¿Es su misión ahora deportar a todos los que entraron ilegalmente o solo a quienes entraron ilegalmente y también cometieron crímenes adicionales? Estamos totalmente enfocados en criminales de verdad. Ahora, se podría decir que los que entraron ilegalmente son criminales, pero me refiero a asesinos de otros países. Tenemos 11.888 asesinos que Biden y su grupo dejaron entrar a nuestro país. Según la última encuesta de Reuters Ipsos, solo alrededor del 40% de los americanos aprueba la política migratoria actual, mientras que 53% la desaprueba. Hablamos con Andrés Guilarte, encuestador y analista político, quien nos dio su análisis sobre lo que puede significar este cambio en la retórica de la administración. Recientemente el presidente Trump dijo en una entrevista a NBC de que las políticas migratorias van a ser un poco más suaves, específicamente la forma en la que se están ejecutando las redadas de ICE. Esto es en respuesta, por supuesto, no solamente a los hechos en Minneapolis, sino también a los números en las encuestas. Estamos viendo que la aprobación del presidente Trump ha bajado en promedio, está en un 12-14% hacia lo negativo. Y la mayoría de los votantes registrados están diciendo de que no apoyan la forma en la que ICE está llevando muchísimas de estas operaciones. Se tienen entre números de 50-60% de desaprobación. Por supuesto que esto es una reacción de cara a lo que son las primarias que se ven con los republicanos a lo largo del país, pero también las elecciones de medio término, donde el voto hispano va a ser sumamente determinante. Pues la seguridad en la frontera ha sido uno de los grandes logros del presidente Donald Trump este año. Arreglar el desastre migratorio que dejó la administración Biden fue una de las grandes promesas de campaña del presidente Trump. Sin embargo, los resultados en las encuestas y también las diferentes protestas en varias ciudades del país parece que han hecho que ahora la administración quiera tomar un enfoque diferente en materia migratoria. Gracias, Vanessa, por ese reporte y para analizar las declaraciones del presidente sobre un posible cambio en las acciones contra la inmigración ilegal, hacemos contacto con el analista político Art Estopiñán. Art, bienvenido de nueva cuenta a Voz News. En esta entrevista con la cadena de NBC, el presidente dijo que reconocía que se podrían suavizar los operativos, pero que aún se tenía que ser duro porque los oficiales están enfrentándose a gente peligrosa. Desde tu perspectiva, ¿ha fallado la administración en la implementación de su política contra la inmigración ilegal? Yo creo que el punto principal es que lo que él acaba de decir, el presidente, que hay que, de una manera u otra, identificar quiénes son esos terroristas y criminales ilegales y tienen que ser encarcelados aquí en los Estados Unidos o enviados a sus países para la seguridad de este país. Por eso el pueblo americano votó por él. Pero eso no quita que aquellas personas que tienen que ser deportadas sean deportadas de una manera con dignidad, una manera respetuosa. Yo sé que muchos de ellos son criminales y los agentes de ICE tienen que tener cuidado porque estos individuos, muchos de ellos están armados y los pueden disparar y pueden perder sus vidas. En ese sentido, el presidente también habló de 5 ciudades que están teniendo fuertes problemas de criminalidad, pero dijo que quieren ser invitados, dijo que quiere que los alcaldes de estas ciudades le pidan ayuda al gobierno federal. Además de Chicago y Minneapolis, ¿qué otras ciudades crees que están en esta lista? El presidente dijo que se anunciarán a la brevedad. Y si tú crees que las autoridades demócratas de estas ciudades van realmente a pedir la ayuda del gobierno federal. El problema es que las ciudades santuarios ya hemos visto y ha salido a relucir a luz pública que hay una conspiración y hay una obstrucción. Una conspiración por aquellos activistas demócratas, socialistas,
que están en contra de este tipo de expulsión de los criminales ilegales y una conspiración porque son pagados. Los activistas demócratas George Soros y el señor Soros que está viviendo en la China ahora son los que están pagando a los organizadores de estas propuestas. Estas propuestas no son orgánicas por su mayoría y entonces, pero no creo que esta confrontación con los agentes de ICE y estas personas que están haciendo estas protestas profesionales son positivas para el país. Yo creo que es la realidad que estas ciudades santuarios albergan a todos estos líderes que son en realidad anarquistas, antiamericanos, y hay que lidiar con ellos de una manera diferente, porque matar a ciudadanos americanos no es un procedimiento viable para este país. Y en lo que señalas sobre este financiamiento, de hecho, una de estas organizaciones relacionadas al partido Working Families, que ha sido financiado por las organizaciones de George Soros, fueron quienes lanzaron esta campaña Eyes Out durante la noche de los Grammy, en las que distribuyeron estos pin de ropa que vistieron muchos de estos artistas. Ahora, ¿de qué manera, Art, puede la administración continuar con los operativos de deportación? ¿Crees que esto pueda tener un impacto negativo en las elecciones de medio término? Yo creo que como el presidente Trump ha decidido manejar este cambio de tono, de escalar las confrontaciones de ICE con los activistas supuestamente anti-ICE, es una manera inteligente. Envió al señor Homer a que pueda negociar con los gobernadores y alcaldes para que le entreguen a los criminales ilegales para deportarlo de este país. Yo creo que en vez de estas confrontaciones que hemos visto en Minneapolis, está actuando de una manera más cautelosa y más inteligente en estas negociaciones directas. Pero la realidad es que estos grupos izquierdistas, terroristas domésticos, van a continuar estas propaganda antiamericanos, porque esto es para los servicios de ellos profesionales. Ellos son agitadores y son personas que le pagan para que estén ahí organizando estas protestas. Así que yo creo que el gobierno federal, el Departamento de Justicia, va a continuar investigando estos crímenes de aquellos que están entorpeciendo con el proceso de ICE. Algo que definitivamente no habíamos visto bajo otras administraciones, incluso demócratas. Vámonos rápidamente al tema de Cuba. Díaz-Canel dijo que están dispuestos a sostener una conversación con Estados Unidos. ¿Qué podría resultar de estas conversaciones con la dictadura cubana? Pues mira, yo creo que el presidente Trump y con su arquitecto principal, el secretario Rubio, van a tratar que Cuba tenga los derechos humanos que el pueblo cubano y la libertad que el pueblo cubano se merece y ya está ansiado por tantos años. La realidad es que Cuba no puede sostenerse sin la ayuda del petróleo de Venezuela ni de México en estos momentos, así que ahora el cambio, gracias a Dios, hacia la libertad se va a ver realizado en Cuba. Vemos en Venezuela como hay una nueva administradora de la embajada de Venezuela en Caracas, que está abriendo al país al comercio internacional. Yo creo que poco a poco vamos a ver lo mismo en Cuba, para que primero con la ayuda humanitaria de los Estados Unidos, pero la realidad es que ya ha venido el fin del comunismo, de los Castros en Cuba, gracias al presidente Trump y al secretario Rubio. Ojalá que eso se pueda ver pronto, algo que generaciones de cubanos y cubanoamericanos han esperado por muchos años. Muchísimas gracias, Art Estopiñán, por estar con nosotros el día de hoy. Cómo no, con mucho gusto, un placer. En más información, un nuevo informe elaborado por un grupo independiente de investigación y políticas advierte sobre graves preocupaciones éticas y de seguridad nacional relacionadas con la congresista demócrata Rashida Tlaib.
El documento publicado por el Instituto para el Estudio del Antisemitismo Global señala un presunto patrón de afiliaciones y actividades que, según sus autores, vincularían a Tlaib con personas y organizaciones relacionadas con entidades designadas terroristas. El informe detalla desde participaciones en conferencias con individuos condenados por terrorismo hasta pagos de campaña a activistas con vínculos a Hamás y al Frente Popular para la Liberación de Palestina. También menciona desembolsos de casi $600,000 a una consultora dirigida por Rasha Mubarak, figura cuestionada por sus conexiones con grupos investigados por sus lazos con redes extremistas. Y la Corte Suprema se negó a bloquear el nuevo rediseño de los distritos congresionales de California que será aplicado en las elecciones legislativas de 2026. La medida surge en respuesta a cambios recientes en Texas que modificaron límites distritales favoreciendo a los republicanos. El gobernador de California, Gavin Newsom, ha defendido la redistribución aprobada por los votantes bajo la Proposición 50, presentándola como un esfuerzo por equilibrar el panorama electoral. El Partido Republicano del Estado impugnó el nuevo mapa, pero un tribunal de apelaciones ya había fallado a su favor. La presidenta del Partido Republicano californiano, Corinne Rankin, advirtió que los californianos merecen distritos justos y no líneas trazadas según sus criterios raciales. Y siguiendo en California, una investigación de Los Angeles Times puso bajo escrutinio a la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, por su manejo en los incendios de Palisades ocurridos a comienzos de 2025. Según el reporte, Bass habría presionado al Departamento de Bomberos para eliminar o suavizar conclusiones claves sobre fallas internas en un informe que evalúa la respuesta a la emergencia. Los incendios dejaron 12 muertos, miles de evacuados y pérdidas estimadas en más de $20,000 millones. El medio señala que la alcaldesa advirtió que el documento podría exponer a la ciudad a responsabilidades legales. Incluso una fuente cercana a Bass aseguró haberle advertido que alterar el informe era una mala idea. La polémica se suma al recorte de $23 millones al presupuesto del Departamento de Bomberos, aprobado meses antes de esta tragedia. ¿Qué le parece? Así nos vamos a la corte comercial. Al regresar de la pausa, le diremos por qué la presidenta de México insiste en que es falso que los cárteles de la droga gobiernen al país. Quédese, ya volvemos con esto y más aquí a Voz Luz. Si estás pasando por ansiedad o depresión, no tienes que enfrentarlo sola. Con Voz Salud tienes acceso ilimitado a terapia y consultas médicas virtuales o en persona y a más de 400 medicamentos, incluyendo los que tratan la salud mental, totalmente gratis. El apoyo comienza desde solo $1 al día. Visita salud.voz.us y empieza a sentirte mejor mucho más pronto. Las autoridades de Tucson, Arizona, continúan la intensa búsqueda de Nancy Guthrie, madre de la presentadora del Today Show de NBC, Savannah Guthrie. Las autoridades investigan la desaparición de la mujer de 84 años como un posible secuestro. La familia ha hecho reiterados llamados públicos solicitando una prueba de vida y pidiendo su retorno seguro. La desaparición, que involucra a fuerzas federales, la policía local y la fiscalía estatal, ha conmocionado a la comunidad de Tucson. Nancy Guthrie fue vista por última vez la noche del 31 de enero y reportada como ausente al día siguiente. De acuerdo a las investigaciones, la cámara de seguridad de su casa se desconectó a la 1:47 de la madrugada del 1 de febrero y su marcapasos se desconectó de la aplicación del teléfono a las 2:28 de la madrugada. Hasta ahora no hay sospechosos identificados, según confirmaron autoridades del condado Pima. Un informe revelador coloca a México entre los países con mayor deterioro democrático en medio de la violencia, la impunidad y señalamientos sobre abusos y debilitamiento institucional. Nuestro corresponsal en Ciudad de México, Alejandro Roldán, nos tiene más. Así es, Karina, con gusto de saludarte. Y se trata del informe más reciente de Human Rights Watch, en el que señala a México como uno de los países con mayor deterioro democrático. Las razones: graves violaciones a los derechos humanos, niveles extremos de violencia, abusos por parte de las fuerzas de seguridad y el debilitamiento de los contrapesos institucionales. Sin duda, la reforma más grave ha sido la reforma judicial, que implicó en la práctica un proceso de cooptación de toda la rama judicial por parte de Morena como partido de gobierno.
La directora para las Américas de este organismo afirmó que existe una clara contradicción entre el discurso de la presidenta Claudia Sheinbaum y la realidad interna del país, marcada por la violencia constante y la impunidad. El futuro de la democracia mexicana depende en gran medida de que la presidenta Sheinbaum aplique a nivel doméstico lo que predica a nivel internacional. Si México está realmente comprometido con la defensa de un orden internacional basado en reglas, en la defensa de derechos humanos, tiene que empezar por defender esos mismos estándares a nivel nacional. El reporte también advierte sobre la profunda crisis de desapariciones forzadas en México que supera los 133,000 casos, la violencia en Sinaloa que ha dejado más de 2,000 personas sin vida, así como la reforma al Poder Judicial que ha favorecido a jueces cercanos al partido en el poder y a una legislatura con mayoría afín al gobierno. Antes del día 9 de septiembre se hablaba de 3 personas que no regresaban a su hogar a diario en el estado de Sinaloa. Pues ahora las cifras nos dan el 6.7 personas, o sea, casi 7 personas que a diario no regresan a su casa. Por otro lado, están las reiteradas ocasiones que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha señalado que México tiene vínculos con los cárteles, por lo que la presidenta Sheinbaum respondió cuando fue cuestionada sobre este tema. En México gobierna una sola persona. No una sola persona, perdón. En México gobierna un solo ente, el pueblo de México. Esta es la información desde la Ciudad de México para Voz News, Alejandro Roltean. Militares colombianos abatieron a al menos 15 rebeldes de la guerrilla del ELN en medio de una ofensiva contra el narcotráfico pactada entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump, según un nuevo balance del ejército informado hoy a la AFP. El ataque se realizó el miércoles en la región de Catatumbo, fronteriza con Venezuela, tras el primer encuentro en la Casa Blanca entre Petro y Trump, en el que limaron asperezas y se comprometieron a enfrentar conjuntamente a las guerrillas y los cárteles de la droga. Esta ofensiva incluyó bombardeos y ataques con cañones en medio de la vegetación selvática y plagada de sembradíos de hoja de coca. Tras los bombardeos, el ejército desmanteló varios campamentos guerrilleros y encontró drones, más de 200 granadas, 15 fusiles, varias armas cortas y abundantes municiones. Y la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, se reunió con directivos de la española Repsol y la francesa Maurel & Prom, que operan en el país bajo restricciones por las sanciones de Estados Unidos, así lo informó la estatal de Petróleos de Venezuela, PDVSA. Venezuela aprobó bajo presión de Estados Unidos una reforma petrolera que abre las puertas a la inversión extranjera, mientras que el presidente estadounidense Donald Trump afirma que administra la comercialización de crudo venezolano. Las reuniones se concretaron en aras de seguir afianzando la soberanía energética y con el objetivo de consolidar alianzas estratégicas que potencien la producción, así lo comunicó la presidencia interina del país caribeño. Y Estados Unidos y Rusia han acordado restablecer el diálogo militar de alto nivel, así lo informó el Pentágono el día de hoy, horas después de la expiración del último tratado que imponía límites a los arsenales nucleares de ambos países. Rusia había declarado que ya no está limitada en el número de ojivas nucleares que puede desplegar tras la finalización del acuerdo New START. El acuerdo para restablecer el diálogo militar se produjo tras avances productivos y constructivos en las conversaciones de paz sobre Ucrania en Abu Dhabi, a las que asistieron el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, y el yerno del presidente Jared Kushner. Así lo indicó el Comando Europeo de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en un comunicado. Por cierto, Ucrania y Rusia acordaron hoy su primer canje de prisioneros en varios meses. Las partes acordaron canjear 314 prisioneros, el primer intercambio de este tipo en 5 meses, informó el enviado estadounidense Steve Witkoff en las redes sociales. El Ministerio de Defensa ruso confirmó más tarde que ambas partes intercambiaron 157 prisioneros cada una. El miércoles, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, reconoció al menos 55,000 bajas en el campo de batalla desde la invasión de Rusia en febrero de 2022, una cifra inferior a muchas estimaciones independientes.
Así nos vamos a la pausa comercial. Quédese con nosotros, ya vienen nuestros analistas para hablar de lo que hace titulares hoy. Si vives con diabetes tipo 2, lo último que necesitas es otra factura costosa. Con Voz Salud tienes atención médica ilimitada, laboratorios con descuento y medicamentos gratis, incluyendo insulina, para que puedas cuidar tu salud sin afectar tu bolsillo. Todo desde solo $1 al día. Visita salud.voz.us y toma el control de tu salud. El presidente Trump otorgó una entrevista a la cadena NBC en donde respondió sobre muchos temas que están bajo la lupa, más ahora que estamos en año electoral. Para analizarlo, le damos la bienvenida a nuestros analistas, Gaby Peroso, analista político desde el estado de Florida, a Alfonso Aguilar, abogado y analista político de Voz, y a Orlando Avendaño, periodista y analista político de Voz. Bienvenidos, y vamos a hablar sobre el tema de migración, que es uno de los más mediáticos en este momento. El presidente reconoció que se puede ser más suave en los operativos de ICE, pero que a la vez se requiere que los agentes sean fuertes porque se enfrentan a criminales peligrosos. Vamos a escuchar sus palabras y luego lo discutimos. Su misión ahora es deportar a todos los que entraron ilegalmente o solo a quienes entraron ilegalmente y también cometieron crímenes adicionales. Estamos totalmente enfocados en criminales de verdad. Ahora, se podría decir que los que entraron ilegalmente son criminales, pero me refiero a asesinos de otros países. Tenemos 11.888 asesinos que Biden y su grupo dejaron entrar a nuestro país. Alfonso, ¿qué te parece la respuesta del presidente en torno a este tema de inmigración y cómo se han ejecutado estos operativos? Ha llamado mucho la atención, ¿no? Todo el mundo está hablando de esto. Él parece reconocer que quizás la forma en que se han comunicado estos operativos no ha sido la forma más efectiva. Entonces, pues yo creo que él reconoce que las políticas son importantes, las políticas de deportación masiva van a continuar, pero quizás se tiene que tratar el tema, el asunto públicamente de una manera más suave, enfatizando que el enfoque principal de estos esfuerzos es la detención de personas criminales. O sea, me parece que es algo muy interesante. Ya habíamos estado escuchando, ¿verdad? El propio Homan, cuando llegó a Minnesota, dijo que pues que se iba a enfocar en los criminales. Ya habíamos visto que ayer mismo anunció por la mañana Homan de que iban a retirar hasta 700 agentes de ICE de Minnesota, pero ahora es el presidente confirmando, ¿no?, de que efectivamente la comunicación tiene que ser un poco más efectiva, un tono más suave y realmente enfatizar que estas deportaciones van detrás, tienen como objetivo los criminales. O sea que él mismo lo dijo, o sea que el problema, o sea que están siendo efectivos en la ejecución de las políticas, pero no muy efectivos en las comunicaciones. Otra cosa que me llamó la atención es que el periodista reconoció de que la administración había tenido muchísimo éxito en lograr el control operacional de la frontera, lo que obviamente agradó mucho al presidente. Pero vamos, yo creo que es una entrevista que ha dejado mucho que hablar y si así continúa la política de la administración, yo creo que eso va a ayudarlos políticamente mucho con los votantes hispanos. Claro. Gaby, el presidente también dejó en claro que no le gustaba en nada y que incluso le parecían muy tristes los dos incidentes en Minneapolis en los que murieron 2 estadounidenses en enfrentamientos con ICE. Él dice que quiere que los alcaldes de las ciudades con violencia le pidan ayuda. ¿Crees que realmente vamos a ver a alcaldes demócratas cooperando con las autoridades federales para arrestar únicamente a los criminales y evitar este tipo de incidentes? Bueno, Tom Homan, quien es el zar de la frontera, daba una rueda de prensa ayer dando el balance y aseguraba que el gobierno local estaba colaborando con los planes. Pero yo creo que el presidente Donald Trump en esta entrevista básicamente estaba anunciándole al país que hay un cambio en la política migratoria, porque cuando ahora habla de abordar esos estados
siempre y cuando nos pidan ayuda o podamos pedir permiso, él está entonces asegurando que ya no irían con fuerza, por ejemplo, a California de la manera en la que lo hicieron en Minnesota, porque ellos están haciendo un control de daños, están manejando una gestión que estaba ya en crisis, ya ese mensaje de ley y orden ha sido enviado. Por tanto, seguir en el tema, en el terreno de la confrontación, no te da beneficios políticos y ya tú tienes una base que está convencida de que efectivamente tú estás ejecutando y haciendo cumplir esas normas migratorias, pero ahora tienes que hablarle al votante latino, al votante independiente, y a través entonces de esta vía de seguir el tema de las deportaciones quizás en los estados rojos y no en los azules, dejas entonces la misma operatividad, el mismo número de deportaciones, pero no con este nivel de confrontación y sobre todo... Claro, que le estás dando demasiados argumentos a la oposición para que una y otra vez te destruya. Y como dice Alfonso, si no lo manejas comunicacionalmente, realmente estás perdiendo con todo esto. Por supuesto, algo sumamente importante, sobre todo de cara a las elecciones de medio término. Ahora, en ese sentido, el presidente confirmó que la retirada de estos 700 agentes de Minneapolis fue por orden suya. Él confirmó que él lo ordenó así y que por eso se retiraron a estos 700 agentes. A mí lo que no me queda tan claro, Gaby, en ese sentido lo que tú mencionas de que el presidente dijo que ahora esperan que sean invitados y que esto implica un cambio en general en cómo se van a abordar estos temas. No me queda muy claro si en realidad van a ser ya nada más operativos en las ciudades republicanas o en aquellas en donde se les invite, porque también se habló durante la entrevista de que se anunciarían 5 ciudades a las que se van a mandar a estos agentes federales a ayudar con los índices de violencia. Orlando, ¿concuerdas con Gaby que el mensaje que se envía es que en realidad va a haber este cambio? Y si crees que esto sería lo más acertado para la administración. No creo que sería lo más acertado. Sí creo que es en parte lo que asoma Donald Trump. Esto no me gusta. A ver, una cosa, yo estoy completamente de acuerdo en que retóricamente era un problema que la administración asumiera la posición prepotente que tenía en las comunicaciones con respecto a los operativos migratorios, pero otra es simplemente cambiar de rumbo y dejar a un lado la propuesta y la voluntad de realmente avanzar con una política migratoria severa que expulse a los criminales que entraron ilegalmente al país. A ver, bajo esa noción de que solamente las ciudades demócratas deben pedir la asistencia del gobierno federal para recibirla, entonces no tuviéramos un Washington completamente seguro como el que está hoy, o no hubiera la presión sobre las autoridades demócratas como la de Chicago, como la que ha habido precisamente por la resistencia a las políticas migratorias. Yo creo que Trump tiene una responsabilidad que va más allá de las autoridades locales y es una responsabilidad con el gobierno federal. La política migratoria tiene que ser la política migratoria del gobierno federal independientemente de las autoridades locales. Y precisamente una de las razones por la que fue electo es para revertir el caos migratorio que causó el expresidente Joe Biden, que más allá del tema fronterizo tiene un impacto en la delincuencia, tiene un impacto social y demográfico que hoy lo vemos sobre todo en las ciudades demócratas. El presidente Trump no puede simplemente, por la resistencia de los alcaldes, mirar Orlando, y dejar... Perdona que te interrumpa, pero yo estoy de acuerdo en principio contigo y eso es en principio lo que hizo el presidente Trump. Aunque los gobernadores y alcaldes no estaban cooperando con el gobierno federal, envió las tropas y envió a los agentes de ICE y CBP. Pero si la policía no va a colaborar y es evidente que necesitan el apoyo, y es más, van a llegar activistas de izquierda que a veces reciben información del gobierno para hacer quedar mal a la administración, pues mira, quizás mejor que los demócratas entonces protejan a los criminales y se vea y que el pueblo vea claramente que las ciudades donde hay delitos y crímenes son las ciudades demócratas. Pero al final el problema es que si entra el gobierno federal, entonces los demócratas lo usan para atacar a los agentes de ICE, para criticar al gobierno, y eso es sumamente injusto. Yo creo, de verdad, yo estoy de acuerdo con Alfonso. Me parece que quizá esa sea una estrategia, si no la idónea,
sí la más conveniente para la administración, porque de otra manera se ha puesto en riesgo a los agentes federales. Cada vez hay más molestias, atentados, van y molestan en los hoteles en donde están más provocaciones, incidentes como los 2 mortales que vimos en Minneapolis, y no hace lucir bien a la administración. En cambio, si ciudades demócratas se rehúsan a hacer algo para proteger a sus ciudadanos y entonces se ve el peso de la delincuencia, creo que sería muy importante para que los votantes abran los ojos. No sé qué opinas, Gaby, ¿cómo lo ves tú? Sí, no, y adicionalmente hay que sumar que el presidente Donald Trump ahorita están en plenas negociaciones para el financiamiento del Departamento de Seguridad Nacional. Que él siga insistiendo en seguir, voy a estar en cualquier estado, es avivar entonces la llama de los demócratas. Cuando tú la bajas, ellos se quedan sin argumentos y terminas diciendo, está bien, te voy a dar las cámaras corporales, está bien, voy a ceder y me voy a ir un rato a los otros estados, mientras puedes seguir haciendo esos operativos. Una de las cosas es tratar de hacerlo al estilo Obama, en donde estabas haciendo las deportaciones a nivel nacional, pero de una manera más silenciosa. Yo creo que ellos pueden manejar esa mano derecha y esa mano izquierda y hacerlo de manera efectiva, sobre todo que estás en plena negociación que está poniendo en riesgo el financiamiento para esos agentes federales que tanto necesitas a nivel nacional. Claro, el reto es que Obama obviamente no tenía todas estas organizaciones retando y dificultando la labor de los agentes de ICE, ¿no? Vamos a ver qué sucede con eso. Vámonos al siguiente tema. El presidente del régimen cubano, Miguel Díaz-Canel, ha reiterado la disposición de Cuba a dialogar con Estados Unidos sobre cualquier tema, pero insiste en que debe ser sin presiones ni condicionamientos. Vamos a escuchar sus declaraciones. Cuba está dispuesta a un diálogo con los Estados Unidos, a un diálogo sobre cualquiera de los temas que se quiera debatir o dialogar. ¿Con qué condiciones? Sin presiones. Bajo presiones no se puede dialogar. Orlando, ¿crees que esta oferta de diálogo, de apertura al diálogo, representa algo genuino por parte de La Habana o más bien una estrategia defensiva ante la creciente presión económica y militar de Washington? Bueno, es genuino en el sentido de que está motivado por el miedo, ¿no?, a la administración Trump. Ahora, hay que entender que cualquier propuesta que venga de La Habana lo que va a buscar es simplemente comprar tiempo y tratar de garantizar su continuidad en el poder. Precisamente lo que quieren evitar es que Estados Unidos avance con su voluntad de derrocar al régimen cubano y abrir la isla a un proceso también de transición como el que hay hoy en Venezuela. Díaz-Canel tiene miedo, es evidente. Yo creo que está ahora enfrentando la crisis más dura que ha enfrentado el régimen cubano desde los 90. Eso pone a Díaz-Canel en una posición muy frágil. Sabemos que México, que era prácticamente el único que aún asistía económicamente a Cuba, pues dejó de hacerlo cortando el envío de petróleo y nuevamente eso pone a Cuba en una situación muy delicada. Pero yo creo que esto no va a quedarse, que simplemente no es que la administración Trump va a aceptar cualquier propuesta de Díaz-Canel. Yo creo que igual como es el caso de Venezuela, todo pasa porque estos tipos abandonan el poder, ¿no? Claro. En ese sentido, Gaby, Díaz-Canel enfatizó que cualquier negociación debe respetar lo que él considera la soberanía y la independencia de Cuba, sin injerencia en los asuntos internos. ¿Qué temas concretos crees que Cuba estaría dispuesta a discutir en la mesa en un eventual diálogo, como por ejemplo migración, cooperación antiterrorista, petróleo, derechos humanos? ¿Y cuáles crees que son las líneas rojas innegociables para el gobierno de Estados Unidos? El tema aquí, Karina, es que a ellos ya se les agotó el diálogo. Aquí hay que entender que el acercamiento que está haciendo Estados Unidos o ellos clamando porque Estados Unidos hable con ellos, ya no pasa por un diálogo que es en lo que ellos eran unos maestros en ganar tiempo. Yo veo en Estados Unidos aplicando la misma receta para Venezuela y esa receta es: tú me atiendes el teléfono y ahora acatas órdenes. Entonces, realmente Cuba tiene la posibilidad de plantear qué temas sí y cuáles no.
Incluso hablan de esas conversaciones en México, no sabemos si ocurrieron o no. Ellos van poco a poco revelando sobre si están hablando, si se intercambiaron mensajes, pero no tienen la capacidad ni siquiera de llevar el tema a la mesa. Y adicionalmente saben, porque se lo están diciendo en la cara, queremos un cambio de régimen. Y esa es ni siquiera la discusión, lo que le está forzando a hablar el gobierno de Donald Trump. Aquí podríamos estar incluso ante un colapso que podría ser hasta más rápido que el de Venezuela. El tema es que no hay instituciones dentro de Cuba y hay que entender entonces qué están dispuestos ellos a ceder. La familia Castro se podría ir sin más. Estados Unidos necesita una figura como Delcy Rodríguez en Cuba para poder manejar este tema. Pero yo creo que ni siquiera tienen la oportunidad de tener la carta de decir qué temas quiero discutir a partir de ahora en esta mesa de diálogo. Y creo que deberían tener no solamente una figura como Delcy Rodríguez, en este caso una oposición o una alternativa hacia dónde vas a migrar. ¿Te parece más difícil la situación en Cuba, Alfonso? ¿Coincides con Gaby en que veremos algo similar a Venezuela y cómo se pudiera resolver? Es posible, pero hay muchas personas que, como ustedes saben, décadas tras décadas se han estado preparando para esto. O sea que yo creo que la ausencia de líderes no va a haber si esto sucede. A mí lo que me llama la atención es que después del ataque a Venezuela, todos estos líderes autoritarios, socialistas, se están alineando, que habían criticado a Donald Trump severamente, ahora se alinean para querer dialogar con Trump. Entonces parece que Díaz-Canel quiere seguir la estrategia Petro, de pronto querer hablar con Trump. La diferencia es que no le funciona, porque como bien decía Gaby, este es un régimen que ya lleva casi 80 años. Aquí hay una comunidad cubana que quiere que haya un cambio de régimen. Entonces, aquí no hay nada de qué hablar. Ellos pueden decir eso, pero la verdad es que, francamente, para mí tienen los días contados, no van a recibir petróleo. O sea que, si acaso, lo que pueden dialogar es su salida. Lo que en un momento Trump le ofreció a Maduro, pues se lo puede ofrecer a ellos, tanto que ellos todavía añoran la relación con Rusia, pues quizás se pueden ir de retiro a Moscú, pero yo creo que aquí no hay mucho de qué hablar. Y después ya, si colapsa el régimen, pues surgirán, de alguna manera se resolverá, pero ciertamente será mejor de lo que tienen ahora. Bueno, en ese sentido, en lo que mencionas que todos estos líderes después de la caída de Maduro se han ido alineando, lo acabamos de ver con Gustavo Petro, por ejemplo, a un día de su encuentro con Trump, bombardea, precisamente ataca a estas guerrillas en campos minados o sembrados de coca. Rápidamente, en 30 segundos, Orlando, coincides con Gaby, con Alfonso, ¿y quién podría ser ese eje de transición en la isla? Sí, yo creo que hacia eso está apuntando, ¿no? Es un proceso de transición a la venezolana, pero yo no veo claramente una alternativa. Es verdad que la oposición cubana en el exilio, que es muy complicada, pues hay muchas facciones, etcétera, no ha logrado construir un liderazgo que goce de legitimidad dentro de la isla. Como por ejemplo pudiera ser el que representa a María Corina Machado. Yo creo que va a haber una transición, pero con mismos factores del régimen, ¿no? Factores que estén dispuestos a una democratización que permitan entonces que surja dentro de la isla un liderazgo que goce de respaldo popular. Y la pregunta es, ¿cuánto tiempo pudiera tomar eso? Así nos vamos a la pausa comercial. Quédese con nosotros, ya volvemos con más del panel de voces. Cuidar tu corazón no tiene que costarte una fortuna. Con Voz Salud tienes consultas médicas ilimitadas, análisis de laboratorio con descuento y más de 400 medicamentos, incluyendo los que controlan la presión arterial y el colesterol, totalmente gratis. Todo desde solo $1 al día. Visita salud.voz.us y cuida tu corazón sin estrés. La Corte Suprema ha permitido que California avance con el rediseño de sus distritos congresionales rumbo a las elecciones de medio término de este 2026. El máximo tribunal rechazó la petición del Partido Republicano de bloquear el nuevo mapa.
respaldando así el fallo de un tribunal de apelaciones. Hoy regresamos con nuestros analistas para hablar del impacto político de esta decisión. Comienzo contigo, Alfonso. ¿Cómo interpretas que la Corte Suprema permita el avance de este nuevo mapa de distritos en California, especialmente considerando que los cambios fueron detonados por los cambios en Texas? No me sorprende, lo habíamos discutido en el programa y yo lo había anticipado. Ellos siguieron la doctrina de asunto político. Esto es un asunto político que no le compete a los tribunales y le compete a la legislatura estatal determinar y diseñar sus distritos congresionales, o sea que era anticipable que no se fueran a meter. Es una realidad de Estados Unidos que aquí las legislaturas republicanas o demócratas pueden ser lo más creativos posible en definir esos distritos congresionales, aunque no tengan sentido, y los tribunales no se van a meter. Esa es una realidad de nuestra Constitución, esa es la verdad, y ahí termina la cosa. En ese sentido, Gaby, ¿te parece un error de los republicanos haber intentado hacer el rediseño del mapa de los distritos electorales en Texas y entonces provocar esta reacción, o era algo que crees que se tenía que hacer de cualquier manera? Mira, yo creo que ellos tenían que dejar claro que había mucha más manipulación del lado demócrata que del lado republicano en ese rediseño de los distritos electorales. Incluso se veían casos como Illinois, como Massachusetts, en donde tienes 30, 40% de votos a favor de los republicanos y muy poca representación. Sin embargo, es simple matemática. Lo que ganaron en Texas ahora lo pierden en California y obviamente es una herramienta que usa cada uno de los partidos, los republicanos lo tienen que usar, pero yo creo que ahora se tienen que centrar, Karina, en que sea un ciudadano, un voto, que definitivamente el Senado comience a hablar de esta nueva ley de salvar a América a través de la identificación por votante y sobre todo puedan revisar el padrón electoral, porque veíamos a los demócratas preocupados de que le iban a meter la lupa si aprueban esta legislación para blindar entonces que realmente solo los ciudadanos ejerzan el voto en el país. Y me sorprende mucho que los demócratas no quieran los electos, porque la mayoría de los demócratas en general, por lo menos 7 de cada 10, están de acuerdo en que se pida identificación. Yo creo que esa es la apuesta que ahora tiene que hacer el Partido Republicano en vez de estar con este tema de los mapas. Definitivamente. Orlando, ¿cómo lo ves? A mí me parece sumamente lógico en que los esfuerzos deberían de estar ahí, pero también hay que ver qué posibilidades reales hay de que se pueda pasar esto, el que se exija una prueba de ciudadanía a nivel federal. ¿Cómo lo ves, Orlando? Sí, yo estoy de acuerdo en que esta tiene que ser la batalla, porque esto es mucho más grande que simplemente el rediseño de mapas. Podríamos continuar eternamente cambiando los mapas electorales a ver al final del día quién sale ganando, pero yo creo que realmente para tener una democracia sana y sólida hay que blindar el sistema electoral. Y parte de ese blindaje tiene que empezar por algo que es básico y fundamental, que es la exigencia de la identificación para poder votar. Yo creo que los republicanos no pueden abandonar ese tema porque ahí también está en juego cualquier elección en la que pues, se aspire a que los republicanos tengan un buen resultado en el futuro, porque sabemos que la resistencia de los demócratas a blindar y definir el sistema electoral tiene que ver con las distorsiones del propio sistema electoral y cómo juegan a su favor y cómo la han utilizado para obtener mejores resultados electorales. Ahora, en ese sentido, ¿le corresponde a los estados el manejo de las elecciones? ¿Qué tan factible, Alfonso, es que esto se pueda cambiar? Bueno, es una cuestión política en el Congreso, ¿verdad? Obviamente, si se pasa la ley, pues los demócratas irían a los tribunales. Eso no es solo su modus operandi, pero en este caso sí hay una cláusula constitucional que dice que las elecciones tienen que ser organizadas en los estados, y eso sería su argumento. Habría que ver qué decide el Supremo, pero como bien dice Orlando, esto es algo de sentido común. No solo que al registrarse uno tenga que demostrar que es ciudadano, sino una vez uno obtiene esa registración, cuando vaya a votar, el poder demostrar identificación para demostrar que uno es quien dice ser, ¿no? Por supuesto. Esto es algo muy, muy básico y es inconcebible, también como decía Gaby, no solo son los hispanos, los afroamericanos, inmensa mayoría de los demócratas
creen en esto. En todos los países del mundo se requiere una identificación. Es inconcebible que los demócratas se oponen, y obviamente se oponen porque es que ellos quieren tener la oportunidad de hacer chanchullo, tener la puerta abierta para de alguna manera manipular claramente. Y el argumento de que esto es racista, señores, démonos cuenta de que eso es una falsedad total. En México es mucho más difícil votar. En México hay un solo día de votación y te tienes que presentar con tu credencial electoral del INE. No puedes votar con tu pasaporte, con tu licencia, con ninguna otra identificación. Así que es sentido común. De verdad, eso es sorprendente que no se haga cumplir aquí en los Estados Unidos. Es sorprendente que haya estados como California en donde ni siquiera te pueden preguntar por tu identificación. Vámonos al siguiente tema. Hablando de México, precisamente, la organización Human Rights Watch señaló a México como uno de los países con mayor deterioro democrático y graves violaciones a los derechos humanos. Esto debido a la eliminación de contrapesos al poder, los niveles extremos de violencia criminal, así como la impunidad persistente. Comienzo contigo, Orlando. ¿Cómo lo ves? Escuchábamos incluso a la presidente negar de nueva cuenta que el narcotráfico tenga injerencia en el gobierno mexicano. Se ha cuestionado muchísimo la reforma judicial, todo el poder que tiene todo un país concentrado sobre el gobierno mexicano. ¿Cómo lo ves? No, es inmensamente preocupante por la importancia de México. México es probablemente el país más importante del continente, luego de Estados Unidos. Es una importante fuerza económica y tiene una relevancia sustancial también para la economía americana y para el hemisferio, y es inconcebible que haya devenido en prácticamente no voy a decir un narcoestado, sino un estado secuestrado por el narco y sometido al narco, que le tiene miedo al narcotráfico. Y por ello prácticamente lo deja operar a sus anchas. Yo creo que la administración Trump realmente aspira a cambiar esto y corregir esto. Hemos visto cómo ha habido cierta disposición del gobierno de Sheinbaum a colaborar con la administración. Algunas cosas la han hecho por exigencia de la administración, pero esta presión tiene que mantenerse y también tiene que enfocarse no solamente en el aspecto del crimen organizado, sino que también tiene que priorizar la convivencia democrática, la separación de poderes, el Estado de Derecho, etcétera, en México, que es un país que poco a poco va perdiendo esa autonomía y esa libertad. Gaby, en ese sentido, en ese reporte se advierte que hay una contradicción entre el discurso internacional del gobierno de Claudia Sheinbaum y la realidad interna marcada precisamente por la violencia, por la impunidad. Teniendo la experiencia de primera mano con el caso de Venezuela, ¿cómo ves esto? ¿Cómo ves la situación en México y cómo crees que esto puede impactar la relación con la administración del presidente Trump? Bueno, es que México ha tenido el peor deterioro democrático y por fin está siendo reconocido. Ellos habían logrado seguir con ese discurso en donde abrazos y no balazos estaba bien y donde tratabas entonces de tapar los homicidios con desapariciones que no quieres contabilizar, pero hablan de 133,000 desapariciones forzosas y nadie habla entonces de este tipo de cosas. El tema de la separación de poderes es la clave aquí, porque esa fue justamente la receta que usó Hugo Chávez en Venezuela para luego quebrar todo, para que luego todo fluyera de una manera muy armónica para poder instaurar una dictadura. Si México no despierta hoy va a ser muy difícil y por eso es tan importante para Estados Unidos atender el tema del narcotráfico, pero también empezar a atender ese tema de la infraestructura del poder en donde se han debilitado las demás instituciones y se hace un ejecutivo muy, muy poderoso que deja en total indefensión a los ciudadanos. Así que creo que es un punto importante y estoy segura que no solo de narcotráfico Donald Trump le habla al oído a Claudia Sheinbaum, sino también de estas otras razones de fondo que tienen que cambiar definitivamente. Alfonso, en ese sentido, lo evidente y lo que escuchamos, como lo dice Gaby, es la lucha contra el narcotráfico, la presión que hace la administración Trump, incluso de manera pública. Pero en el otro sentido, hablando de la democracia, de la separación de poderes, ¿qué puede hacer Estados Unidos ante lo que ha sucedido ya en México?
Bueno, ya internamente es muy limitado, o sea, le puede exigir al gobierno mexicano que haga su labor en la lucha en contra del narcotráfico, que envíe tropas a la frontera, pero internamente es un problema porque estos gobiernos han sido electos por un con amplio apoyo de la población y la realidad es que la cuarta transformación que promueve Morena no es otra cosa que regresar a los tiempos iniciales del PRI, ¿no? Donde un país domina el país y donde la presidencia es el centro del poder, donde realmente no hay separación de poderes, el presidente lo decide todo y escoge a su sucesor por dedocracia, ¿no? Entonces hay un deterioro democrático enorme, mientras que no se hace realmente nada, se ha dejado, pero esto viene por mucho tiempo, ¿no? Se ha dejado que el narco penetre todos los sectores del gobierno, a todos niveles, local, estatal y federal. Y bueno, ellos básicamente tienen personas que les responden en el gobierno y el gobierno realmente hace muy poco por dar esa batalla en contra del narco. Entonces es un Estado comprometido, definitivamente, es muy difícil. Estados Unidos pone presión y realmente el gobierno responde no para luchar en contra del narcotráfico, sino para satisfacer a Estados Unidos, para tratar de que Estados Unidos no vaya más allá, pero tienen que tener cuidado porque en este caso ya lo ha dicho la administración que todo está sobre la mesa y si ellos no hacen lo propio, algo serio, auténtico, para luchar en contra de los carteles, destruir esos laboratorios de fentanilo, Estados Unidos va a entrar con drones y destruir esos laboratorios de fentanilo y no pueden decir no, que nuestro país es soberano. Claro. Recordemos el caso de Venezuela, fue lo mismo. Teníamos un presidente ilegítimo que realmente era un líder de un cartel y Estados Unidos entró para que dejara de exportar droga. O sea que aquí México se la está jugando, pero claro, no veo un esfuerzo sincero por sanear la administración pública y pues eso crea un ambiente que facilita la violación de derechos humanos. Realmente es increíble que el pueblo mexicano esté permitiendo que suceda esto. O sea, la gente tiene que salir a las calles y ya realmente pedir su país de vuelta. Preocupante, muy preocupante este reporte, muy preocupante lo que está sucediendo en México y desafortunadamente son los millones de mexicanos que viven en México quienes están sufriendo de primera mano las consecuencias de esta violencia generada por los cárteles de la droga. Se nos terminó el tiempo, compañeros, muchísimas gracias Gaby Peroso, Orlando Avendaño y Alfonso Aguilar por ser parte del panel de voz el día de hoy. Gracias a ustedes por su confianza, los invitamos a descargar nuestra aplicación. La puede encontrar en su teléfono celular. Además, puede suscribirse a nuestras redes sociales. Y muy importante, vaya a nuestro canal de YouTube, @VozMedia. Suscríbase y active las notificaciones para que no se pierda nada de nuestro contenido. Que tenga una excelente noche y si Dios lo permite, le esperamos mañana. Bendiciones.